Y eso te fortalece, porque todos en realidad enfrentamos dificultades. Esta vida es la permanente solución de problemas. No hay nadie que pueda decir que no tiene problemas, pero cuando tienes a Jesús en el corazón, nada es imposible de ser vencido. Entonces vamos a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024. El título de la lección: Controversias. ¿Por qué controversias? Porque vamos a ver algunas historias del capítulo 2 de Marcos, donde los fariseos viven preguntando, viven cuestionando, viven discutiendo los hechos de Jesús. Están atentos a cada palabra, y si no pueden agarrarlo por la palabra, están atentos a cada acción de Jesús para ver dónde Él erró, para acusarlo, para criticarlo, para condenarlo y finalmente, como veremos más adelante, llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no estaba preocupado en contradecir, no estaba preocupado en explicar. Él hacía y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes, querido? A veces perdemos tiempo cuando estamos queriendo explicar o contestar o responder las críticas, lo que las otras personas hablan de nosotros. No pierdas el tiempo. Tú tienes una misión en la vida y tú camina atrás de la misión. Tienes a Cristo en la vida, sigue al Señor Jesucristo. Que no te importe lo que las otras personas digan, a no ser que las otras personas están diciendo algo que tú, reflexionando, llegas a la conclusión de que tienes que corregir, tienes que cambiar, entonces tienes que hacerlo. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico, Marcos capítulo 2. El propósito de la lección, pues, de esta semana es mostrar que las historias registradas en la Biblia tienen una razón de ser. No están solamente por hacer historia. Las historias traen lecciones y vamos a estar atentos a esas lecciones que Marcos presenta. El primer subtítulo de la lección es La curación de un paralítico. Y en esta historia veremos que el pecado paraliza el alma. Y al paralizar el alma, pues te paraliza todo en la vida. Es terrible cargar el peso de la culpa. Vamos al texto entonces. Marcos 2, 3 al 7 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesucristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, querido, los judíos no sabían que Jesucristo era Dios. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en lugar de estar atentos para aprender, estaban atentos para criticar, para juzgar. Me impresiona que el Señor Jesucristo estaba en la casa y había gente por las ventanas, en la puerta, por todos los lados. Y cuando estos 4 hombres llegaron llevando al paralítico para ser curado por el Señor Jesucristo, no podían entrar. Nadie les permitía entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mira la tenacidad, mira el deseo de querer ver a su amigo curado. Subieron al techo, hicieron un agujero por el techo, introdujeron al paralítico por ahí. Y el texto bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que llevaron al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona la expresión al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no quiere decir que Jesús curó al paralítico por causa de la fe de ellos.
Jesús curó al paralítico por causa de la fe del paralítico, porque el paralítico creyó. Quiere decir, nadie puede creer por ti. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos? Es que Jesús quedó admirado cómo esos 4 hombres amaban tanto a su amigo, sentían tanto dolor de verlo en esa situación, que hicieron un hueco por el techo. Eso es trabajo. Hicieron bajar por ahí al paralítico. Y Jesús admiró esta actitud. Admiró la tenacidad de estos hombres, el amor, la pasión de estos hombres para salvar a sus amigos. Ojalá que nosotros todos tuviéramos la pasión de estos hombres para querer salvar a las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El paralítico no había venido para que se le perdonasen los pecados. El paralítico había llegado para ser curado de la parálisis. Pero aquí viene la lección, es que el pecado te paraliza, la culpa te paraliza. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás, conocí a una señora extraordinaria, misionera, ganadora de almas, y años después, cuando llegué a la ciudad, ella estaba en cama, paralítica completamente, del cuello para abajo, no movía nada. La última vez que yo la vi, años atrás, le estaban dando una medalla interesante que entregaban a los ganadores de almas. Y ahora ella paralizada. Fui a visitarla a pedido del pastor y de algunos hermanos. Y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que ella tenía un problema serio. Pedí por favor que todos me dejasen a solas con ella. Y ella me miró y me dijo, pastor, usted se dio cuenta de cuál es mi problema. Y yo pequé, pastor, yo caí y empezó a llorar. Y me dijo, yo merezco morir, porque yo conocía la palabra de Dios, yo había llevado tantas personas a Cristo. Yo no podía caer, querido. Esa es la idea que muchas personas tienen. No, fulano no podía caer. ¿Por qué no podía caer? ¿No es un ser humano? Cualquier ser humano, en el momento que se desconecta de Jesús, es propenso a caer, y esa mujer cayó. Y su mente le decía, mereces morir. Y el peso, la culpa, había trabajado en su mente de tal manera que había paralizado su cuerpo, prácticamente la quería matar, solo no podía cortar el cordón de la vida, que eso pertenece a Dios. Entonces, por eso digo que la culpa paraliza. El otro día, yo estaba viajando aquí en Brasilia, y de repente un hombre chocó contra un poste y salió del carro, y lo primero que gritaba es, yo soy un miserable, yo soy un culpable, yo merezco. Tú te das cuenta del peso de la culpa. Yo no sé cuál era el problema de ese hombre, pero él decía, yo merezco, yo tengo la culpa. Evidentemente la culpa atormenta a la persona. Cualquier cosa que te sale mal, inmediatamente ya piensa, la culpa, la culpa. Por eso el Señor Jesucristo, que sabía que el problema de este hombre no era físico, sino que era espiritual, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí aparecen los fariseos. Y en su corazón comienzan a cavilar y dicen, pero ¿quién es este? ¿Qué blasfemia se está diciendo? Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero es que Jesucristo era Dios, solo que ellos no lo aceptaban como Dios. Oh, querido, Jesucristo siempre está con la mano extendida tratando de perdonar, de curar, de sanar. Déjate sanar por el Señor Jesucristo. Vamos al segundo subtítulo de la lección, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Para esto leo Marcos 2, 13 y 14. Dice así, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos
y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví era Leví Mateo, descendiente de la tribu de Leví, judío. Sin embargo, se había desviado de la fe. Ahora servía a los romanos como un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos, al mismo tiempo que eran despreciados por el pueblo por cobrar impuestos, como tenían el dinero en la mano, malversaban fondos. La mayoría de ellos era corrupta. Por eso, cuando después Mateo ofreció un banquete en su casa, ¿a quién podría invitar? Si él invitase a los buenos ciudadanos, nadie iría, porque todos lo consideraban un publicano y lo consideraban un corrupto, un ladrón. Así que los que llenaron la casa de Mateo en esa cena de homenaje al Señor Jesucristo, de agradecimiento al Señor Jesucristo, pues eran sus amigos, otros cobradores de impuestos, otra gente mala. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente comenzaron a criticar al Señor Jesucristo. Este se reúne con pecadores, este se junta con publicanos. En el primer caso del paralítico, Jesús curó, Jesús lo libró al paralítico de la culpa y los fariseos inmediatamente, ¿quién es este? Es Dios. Ahora Jesucristo llama a un publicano para que lo siguiera. El publicano se entrega al Señor Jesucristo. Más tarde veremos que Mateo escribe el Evangelio de San Mateo. Un hombre transformado, un hombre convertido, invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Y ahora vienen los fariseos a criticarlo, a condenarlo. ¿Por qué se junta? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué se conduce de esta manera? ¿Por qué se porta de esta manera? En lugar de entender que el Señor Jesucristo había venido a morir por los pecadores, a salvar por los pecadores, ellos que se consideraban demasiado justos, critican al propio Señor Jesucristo. Oh, tú dirás, oh querido, pero ya los fariseos ya pasaron de moda, ya se quedaron en la historia. No, querido. Los fariseos continúan vivos, criticando, juzgando. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Ahora, si el Señor Jesucristo se hubiera distraído a estar discutiendo con ellos, habría perdido el tiempo. Bueno, entonces los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los judíos ayunaban tradicionalmente 2 veces por semana. Pero parece que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban. Ahí el Señor Jesucristo les presenta una ilustración para hacerlos pensar. Jesucristo trata de explicar para ellos que hay diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Ser una persona espiritual es una cosa y ser un hombre religioso es otra cosa. El religioso está preocupado por las formas de la religión. El hombre espiritual está preocupado por las cosas del fondo, por la verdadera raíz del problema. Entonces leo ahora Marcos 2, 12 y 22. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En primer lugar, yo quiero colocar ahí en la tela, ustedes van a ver un odre. Un odre era una vasija preparada de cuero, cosían por los lados. Tú estás viendo la figura ahí. Y ahí se guardaba líquido, se guardaba agua para ir al desierto bebiendo agua. Y también se colocaba el jugo de uva para ser fermentado y producir vino. Pero para que el jugo de uva se fermentase, pues se hinchaba.
y hinchaba el odre. De tanto usar el odre quedaba viejo. Y si tú colocabas vino nuevo, o sea, jugo de uva, y tapabas eso en un odre viejo, al hincharse el vino, al fermentarse, el odre viejo se rompía. Entonces nadie coloca vino nuevo en odre viejo. Y en el ejemplo del paño, Jesús dice, nadie para parchar una ropa vieja coloca un pedazo de paño nuevo. ¿Por qué? Porque en la primera lavada, en esos tiempos los paños no tenían la técnica de hoy. En la primera lavada el paño se encogía. Y si tú habías remendado un vestido viejo con un paño nuevo, después de la primera lavada, al estirarse el paño, pues rompía el vestido. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir aquí, oye, no estés preocupado con la forma de las cosas, preocúpate con el fondo, que si ayunó, que si no ayunó. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? No andes preocupado por lo que los hombres pueden ver, preocúpate por lo que solo Dios puede ver y que está en tu corazón. Naturalmente que si estás en armonía con Dios, con sus enseñanzas, lógicamente eso se va a notar en tu vida exterior. Porque que alguien diga, estoy bien con Cristo, y vive una vida exterior desreglada, qué bien con Cristo estás. Pero por otro lado, puedes vivir preocupado en mostrar una vida bonita por fuera cuando no tienes nada por dentro. Bueno, vamos a la tercera parte, el Señor del sábado. Nuevamente controversia con los judíos, ahora en torno al sábado. Leo Marcos 2, 23, 24 y 27 y 28. Dice así: aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está hablando del sábado aquí. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino a abolir el sábado. No, no, no. Él vino a cumplir el sábado. Él inició su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Un sábado entró al culto dando ejemplo a las personas de que el sábado es un día especial para ser dedicado al Señor. Alguien me dijo el otro día, pero yo puedo dedicar todos los días al Señor. Gloria a Dios si puedes dedicar todos los días a Dios. Pero el sábado es el día especial de comunión con Cristo, de adoración, donde el pueblo de Dios va a la sinagoga, al templo en este caso, a adorar al Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos habían como que endiosado al sábado. En lugar de ser el sábado un día de reposo para ellos, era un día para estar controlando las reglas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Y cuando los discípulos de Jesús un día estaban recogiendo espigas de trigo en la carretera mientras se dirigían a su destino y estaban con hambre, ellos vinieron, los fariseos, a criticar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y el Señor Jesucristo les dice, oiga, el Señor Jesús, Él mismo, es el Señor del sábado. Ustedes están preocupados con la forma, pero no están preocupados con la esencia. Ahora, no contentos con esto, porque este incidente sucedió en el campo, ellos fueron ahora a la sinagoga, al templo. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Interesante. Fueron los fariseos que colocaron al hombre enfermo en la sinagoga, porque sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga en sábado, y porque sabían que Jesús no dejaría de hacer un milagro, y tendrían ellos oportunidad de criticarlo y condenarlo y juzgarlo, porque ellos, vuelvo a repetir, seguían a Jesús no para aprender, sino para criticar, juzgar. Y el Señor Jesucristo sanó al enfermo. Y entonces los fariseos, ¿cómo haces eso en sábado? Y Jesús hizo una pregunta para ellos. ¿Es lícito hacer bien el sábado? ¿El sábado es para cruzarse de brazos y no hacer nada? ¿El sábado es para dormir todo el día en la cama? ¿O el sábado es para hacer el bien? Cuando tú guardas el sábado y estás guardando en el nombre de Dios, haces el bien. Si encuentras en la calle a un anciano caído que tropezó, ¿por qué sábado no lo vas a ayudar? No, es justamente por ser sábado que tienes que ayudarlo. Si hay alguien enfermo, por ser sábado no lo vas a visitar, no le vas a extender la mano, no le vas a dar un remedio, al contrario, debes hacerlo. Pero el sábado había perdido su espíritu para los fariseos. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a devolverle al sábado el sentido de espiritualidad que el sábado había perdido con los judíos, porque los judíos solo estaban preocupados en la religiosidad del sábado. Ahora terminamos la lección comentando una historia, pero que es una historia sándwich. Voy a explicar. Esta es una historia sándwich porque empieza con una historia, después ven otra historia que no tiene nada que ver y después vuelve a la primera historia. Es una especie de sándwich. Entonces leo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ellos, Jesús y sus discípulos. Cuando le oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su madre, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, que está loco. Solo vive trabajando, predicando, haciendo milagros, no para ni para comer, está loco. Entonces viene la historia que está dentro del sándwich. Marcos 3, 22 al 24 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Balsebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús a los fariseos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Interesante. Los judíos acusaban a Jesús de echar demonios porque tenía a Satanás, a Balsebú. Y Jesús le dice, pero ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Si el diablo está dividido, no va a lograr nada. Ahora, mi pregunta para ti, querido, es, si el diablo está dividido, no logra nada. Entonces, si la iglesia de Dios está dividida, ¿va a lograr qué? Aquí hay una lección poderosa. Porque ni siquiera el diablo se divide a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que muchas veces el pueblo de Dios está dividido? Que una iglesia está dividida. Que una iglesia tiene que salir allá porque peleó con los otros hermanos aquí. No, eso no puede ocurrir. Porque si queremos hacer algo en la vida, tenemos que ser un pueblo unido. Entonces, la historia termina hablando de nuevamente la madre y los hermanos de Jesús que querían prenderlo porque pensaban que estaba loco. Entonces Marcos 3, 31 al 35 dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle.
Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué lección tremenda, querido. En este incidente, esta historia sándwich, primero aparecen los hermanos y la madre de Jesús, los suyos, y dicen, está loco, quieren prenderlo. Después aparecen los judíos y le dicen, no, este está con el diablo. Y después vuelve la historia a la madre y los hermanos, que quieren sacarlo de ahí y mandan mensajeros, llámenlo. Y Jesús dice, no, yo no tengo madre ni hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que muchas veces hasta los parientes pueden ser instrumentos del enemigo, sin saber, para arruinar tu fe, para sacarte de la iglesia, para traerte problemas espirituales. Tenemos que respetar al padre, a la madre, y tenemos que amar a nuestros hermanos carnales, pero nunca antes de Dios. Es menester amar a Dios antes que a los hombres. Es como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puede estar yendo con miedo a una entrevista, pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3 para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección, El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración, pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo, a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina, su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo, el Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios. Pero tal vez
como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir polvo, inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no tengas un título universitario, aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1, 5 y 9. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay tres conceptos aquí. El primer concepto es que Dios reina, Dios es soberano.
Y si Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana, vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga, y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios, y en su corazón decía, pero ¿de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio,
El delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez. Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida, esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez. Y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia. Y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero. Pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad. No son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez. El Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación. Y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento. Y es por causa de eso que estableció su pacto con nosotros, y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12 hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia
y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, queridos, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán, no morirás, no te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Dios te ha creado para que vivas una vida plena, una vida de alegría en la familia, en tu vida financiera, en tu vida física, en la vida espiritual. Para eso te ha establecido principios, recomendaciones, normas. Llámale ley si tú quieres. Ambos
son una unidad indivisible. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte del estudio, bajo el subtítulo de Una carne. Aquí veremos que Dios y su iglesia no pueden ser divididos. Digo esto porque muchas veces, y gente sincera, yo no creo que sea gente malintencionada, gente sincera dice así: yo amo a Jesús, yo ya le entregué mi vida a Jesús. Jesús es la cosa más linda que yo descubrí en mi vida. Él trajo paz a mi corazón. Pero no quiero saber nada con la iglesia. La religión es asunto de hombres. Iglesia es asunto de hombres. Jesús no tiene nada que ver con la iglesia. Querido, antes de pensar así, hay que reflexionar bastante. Porque mira lo que dice Efesios capítulo 5, 29 al 32. Es un texto un poquito largo, pero lo voy a ir leyendo y comentando. Dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Interesante. ¿Cómo te sentirías tú si yo te invito a mi casa y te digo así: ven, te invito a cenar, pero no me traigas a la hipócrita, miserable de tu esposa? ¿Tú vendrías a mi casa? Claro que no. ¿Qué hombre que se precie de hombre va a permitir que alguien hable mal de su esposa? Ahora, ¿cómo tú crees que Jesús se siente cuando tú le dices: Señor, ven a mi casa, yo te entrego mi corazón, tú eres el amor de mi vida, pero no me traigas a la miserable hipócrita de tu iglesia? Eso no es posible, porque Pablo, en este texto que acabo de leer, dice que el esposo y la esposa son una sola carne, no se pueden dividir. Eso es físicamente, emocionalmente, espiritualmente, una sola carne. Así también, Cristo y su iglesia son una cosa indivisible. Cristo es la cabeza, su esposa es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. No se pueden dividir. Por lo tanto, decir yo amo a Jesús pero no amo a la iglesia es incoherente. Pero es que la iglesia está llena de gente hipócrita. Yo no discuto eso. Porque los seres humanos que formamos parte de su iglesia, escuche que estoy diciendo que formamos, yo también soy parte de la iglesia. Los seres humanos que formamos parte de la iglesia no somos perfectos. Somos cristianos en el camino de la perfección, hacia la perfección, que no la hemos alcanzado en esta tierra. Por eso Pablo dice, hablando de la perfección, yo todavía no he alcanzado. Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me proyecto hacia adelante para ver si un día llego. Pablo era un cristiano en progreso espiritual. Tú lo eres, yo lo soy. Entonces, como todavía tenemos defectos en nuestro carácter, muchas veces gente sincera viene a la iglesia y ve esos defectos. Pero no porque tenemos defectos en el carácter y en la vida como seres humanos y como iglesia, dejamos de ser el cuerpo de Cristo. Dejamos de ser la esposa de Cristo. Entonces, no se puede separar a Cristo de su iglesia. Vamos a la segunda figura que la Biblia usa para referirse a la iglesia. La novia hermosa. Aquí vamos a leer primero el texto bíblico, después explico la historia completa. Ezequiel capítulo 16, versículo 9 al 11. Dice:
te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Bueno, para entender este texto hay que entender el contexto, porque ya te dije, la Biblia tiene que ser entendida como un todo, no como una parte. ¿Y qué dice el contexto? Tienes que leer todo el capítulo. En ese capítulo verás que hay un hombre que encuentra en la calle, en el camino, a la intemperie, una niña recién nacida, todavía bañada de sangre, desnutrida, ya condenada a muerte. Pero la recoge con amor, la lleva a la casa, la baña, la viste, la alimenta, la cuida, la protege, la defiende, y la niña crece y se vuelve una mujer adulta, bella, hermosa, y el hombre se casa con ella y le da su nombre y la expone delante de todo el mundo como su esposa. Pero ¿cómo la encontró? La encontró pues en la calle, abandonada, triste. Ahora, en esta ilustración, el Señor quiere enseñarnos que nosotros, tú y yo, su iglesia, su pueblo, éramos esta niña abandonada, perdida, carente, desnuda, bañada en sangre. Pero el Señor Jesucristo nos encontró y nos llevó, nos lavó, nos dio su vestidura blanca de justicia divina, nos perdonó, nos dio su gracia perdonadora y transformadora. Y ahora nos declara públicamente delante del mundo que somos su esposa fiel y leal. Pero aquí está su esposa fiel y leal. Esta es otra de las figuras lindas que encontramos en la Biblia para ilustrar el tipo de relacionamiento que Dios desea tener con su pueblo, contigo, conmigo. Oh, queridos, si cada uno de nosotros pudiera contar la historia de su conversión, ¿quién eras tú cuando no conocías a Jesús? ¿Cómo vivías? Hay gente que me dice, pastor, yo tengo vergüenza de recordar mi pasado. Y está bien, no necesitas recordarlo. Pablo dice, olvidándome de lo que queda atrás y mirando hacia adelante. A veces no vale la pena mirar atrás. ¿Para qué? Ya pasó. Pero ¿quién éramos nosotros? Nada, perdidos, vagando en el mundo sin rumbo, sin luz, cometiendo errores. Y el Señor Jesús nos encuentra y nos lava, nos perdona, nos transforma. Y no tiene vergüenza de declarar al mundo que somos su iglesia, su esposa. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de La esposa prostituta de Oseas. En esta parte nosotros veremos que la prostitución espiritual es abandonar a Dios e ir atrás de dioses ajenos, dioses de esta vida, dioses de este mundo. Leamos lo que dice Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El libro de Oseas es un libro tan duro que mucha gente piensa que es una alegoría, que Oseas no existió, que todo esto es una figura. Pero es la más dura, cruel y triste realidad. Es que a veces el profeta, en el Antiguo Testamento vas a ver que Dios muchas veces, para que el profeta entendiese el mensaje que tenía que transmitir, muchas veces le hacía vivir al profeta ciertas circunstancias. Y en este caso le da una orden a Oseas, ve, busca una mujer fornicaria, una prostituta, una mujer de la calle, y cásate con ella. Y él se casa y la declara públicamente su esposa. Un tiempo después la mujer lo abandona y vuelve con sus amantes.
Y un día le dan la noticia a Oseas de que su esposa está embarazada en la calle sin saber a dónde ir. Y Dios le dice a Oseas, ve y recoge a tu mujer. Y esto se repite una vez y otra vez y otra vez. Y hasta que llega un momento en que Oseas le dice a Dios, Señor, ya la perdoné una vez, 2 veces. Mira lo que me hace. Viene aquí, yo ayudo a cuidar al niño y ella se va de nuevo atrás de sus amantes. Y entonces Dios le dice, hijo, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Yo soy tú y tu esposa es mi iglesia, es mi pueblo. Tú sientes lo que es que la esposa a quien le dedicas tu amor, tu cuidado, tu protección, te abandona y se va con otro. ¿Tú entiendes eso? Pues entonces ahora vas a entender cómo yo me siento cada vez que mi iglesia me abandona y se va atrás de pequeños dioses. Y ahora el profeta Oseas se levanta con fuerza para predicar el amor de Dios, el amor infinito de Dios, el amor que espera, el amor que llama. No el amor permisivo que te dice, ya, quédate en tu pecado revolcando. No, el amor que transforma, porque Dios te llama para la transformación. En la historia de Oseas, finalmente la mujer entiende el amor del marido y dice, ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo pues yo me iría? Entendí que tú me amas. Y eso es lo que acontece con nosotros los seres humanos. A veces erramos, fallamos, nos prostituimos espiritualmente. Y Dios nos recibe y nos recibe, nos recibe hasta que un día el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón. Y decimos a Jesús, Señor, ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo me iría? ¿Cómo te abandonaría? Ya me perdonaste tantas veces. Por favor, ahora quiero seguirte hasta el fin. Cuando eso ocurra en tu vida, has entendido lo que es la experiencia cristiana. Vamos ahora a otra figura bíblica de un matrimonio que Dios usa para referirse a su pueblo y a su iglesia. Me refiero a Isaac y Rebeca. Y aquí hablaremos de la incoherencia del yugo desigual. Génesis 24, versículos 3 y 4, dicen lo siguiente. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿De qué está hablando aquí? Nuevamente el texto se entiende en el contexto. Lee todo el capítulo. Es una historia fascinante. Abraham vivía en la tierra de los cananeos, que servían a dioses extraños. Y aunque él predicaba el testimonio y mucha gente que trabajaba con él seguía al Dios verdadero, pues el ambiente era un ambiente de pecado, de idolatría, del placer de este mundo que consume a la humanidad. Y Dios le dio una orden a Abraham y Abraham transmitió esa orden para su siervo. Le dijo, por favor, ve a mi tierra, a mi parentela y busca ahí una esposa para mi hijo. Dios está hablando aquí del yugo desigual. No es bueno que los hijos de Dios se casen con personas que no temen a Dios, que no creen en Dios. Porque, ¿cómo va a ser el matrimonio? Cuando tú creas una cosa y la esposa cree otra. O cuando tú creas una cosa y el esposo cree otra. Y cuando los hijos nazcan, ¿quién los va a educar? ¿En qué camino lo van a educar? ¿Cómo lo van a guiar? ¿O van a crear una confusión en la cabeza del niño? Entonces el plan divino, porque alguien un día me dijo, no, que Dios es racista, Dios es exclusivista. No, querido, no se trata de exclusivismo, se trata de que no quieres ser feliz en la vida. No lloras para ser feliz. No has fracasado muchas veces por hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te aconseja. Entonces, Dios quiere que seas feliz, pero para que seas feliz tienes que seguir sus consejos. Si dos personas que son de culturas diferentes, aunque se amen mucho, tienen dificultad para convivir, imagina dos personas de fe diferente.
lógicamente que la convivencia va a ser mucho más difícil. Entonces Dios quiere que sus hijos formen un hogar con hijos temerosos de Dios, con hijas temerosas de Dios, que sea un pueblo que sirva a Dios y que siga sus consejos. Vamos a la parte final de este estudio, hablando de la prostituta que será finalmente juzgada. Ya dije, en la Biblia se usa muchas veces la figura del esposo y la esposa como un símbolo de Dios y su iglesia. Así como Dios ama a su iglesia, así como el esposo ama a su esposa, Dios ama a su iglesia. Y en el caso de Oseas, así como el esposo perdonó a la esposa, en nuestro caso, Dios perdona a sus hijos, perdona a su pueblo. Siempre está deseoso de presentarnos delante del mundo como su esposa vestida del blanco manto de la justicia de Cristo. Sin embargo, en la Biblia también la mujer es simbolizada, la mujer pagana, la mujer adúltera, la mujer terca que constantemente abandona al esposo y se va con amantes. Simboliza, es usada como un símbolo del pueblo de Dios que, conociendo a Dios, se va de Dios y sirve a dioses ajenos. Puede hasta decir que sirve a Dios, pero en la realidad no sirve a Dios, sino a dioses ajenos. Vive en la iglesia, pero está más ligada con el mundo de esta tierra, con la cultura de este mundo. Su cultura no es una cultura bíblica espiritual, su cultura es una cultura pagana, mundana. Y casi que inconscientemente o por costumbre o para calmar la conciencia va el sábado a la iglesia. Pero en realidad su cultura es mundana. Ahora, esto no va a quedar eternamente, y esta es la parte que vamos a estudiar ahora. Mira, voy a leer Apocalipsis 19, versículos 1, 2, 6 al 8, y voy a ir explicando. Dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, esta es una escena celestial ya, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Hoy día los seres humanos, simbolizados por la gran ramera, pueden vivir como quieran, dejar la Biblia de lado, seguir enseñanzas de hombres, mentir, engañar, astutamente. Hoy pueden hacerlo, pero la ramera será juzgada. Y todas las personas que han seguido a la ramera, o todas las personas que han seguido sus propios caminos, que han seguido su propia manera de ser, de ver las cosas, que a mí no me importa lo que la Biblia diga, lo que Dios diga, a mí me importa lo que yo siento, lo que me hace bien. Todas esas personas aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, serán juzgadas un día. Hoy podemos hacer lo que querramos, podemos vivir como querramos, hoy, porque tenemos libertad. Mas un día tendremos que dar cuenta de la libertad. De eso está hablando este texto. Y entonces dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pues en este mundo tú puedes querer quitar a Dios del reino, del trono, pero Él sigue reinando en este mundo y en el universo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no por eso. Tú puedes inclusive sacar a Jesús del trono de tu corazón, pero no del trono del universo. Y en el cielo todos los redimidos reconocerán, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira, en resumen, el fin se acerca. Todos aquellos que pertenecieron al grupo
de los desleales espiritualmente, de los promiscuos espiritualmente, de los que se fueron atrás de dioses pequeños intentando sacar a Jesús del trono, serán juzgados y serán condenados. Pero al mismo tiempo, todos aquellos que siguieron al Maestro, siguieron al esposo, fueron esposas leales, entonces esos serán los redimidos. Llegó el momento de las bodas del Cordero con su iglesia. Cristo viene finalmente a llevar su iglesia y la hora del juicio llega para los que no han querido aceptar el amor de Dios. Mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué estás haciendo con la libertad que Dios te dio? Pan que nos alimenta, que nos nutre. Cuando estás bien alimentado espiritualmente, pues eres capaz de derrotar al enemigo de las almas. Dios te ama mucho y por eso te ha dado su palabra. El problema es que nuestro paladar intelectual a veces está acostumbrado a comer la comida de este mundo, la comida que tiene mucho ají o mucha pimienta, en fin, que tuerce, deforma nuestro paladar. Entonces cuando vamos a la palabra de Dios, pues ya no le sentimos gusto, ya no le sentimos sabor. Por eso qué bueno tenerte aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a la lección número 3 para el día 18 de octubre del año 2024. El título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Mira cómo el autor está llevando la lección, ¿no? Esta lección podría haber sido estudiada como lección número 1, pero él la colocó como lección número 3. Entonces, vamos ahora de nuevo a Juan 1. El propósito de la lección es mostrar que en el principio de la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba la palabra presente, el Señor Jesucristo. El Padre estaba hablando, la palabra del Señor Jesucristo estaba presente y el Espíritu se movía sobre las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron de la creación y los tres también participan del trabajo de nuestra redención. No es que tengamos tres dioses, solo hay un Dios, pero son tres personas diferentes. La mente humana difícilmente entiende esto, hay que aceptarlo por fe. Es necesario que los que se acercan a Dios y que quieren entenderlo, lo hagan por fe. Vamos entonces a la primera parte de la lección. En el principio estaba el Logos divino. Leo Juan 1 al 5, comentando. Dice así. En el principio era el verbo, el Logos, en griego, verbo, en español, en griego, Logos. En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué vas a explicar aquí? ¿Qué vas a comentar? ¿Qué vas a discutir? ¿O qué vas a argumentar? Juan es categórico. El verbo, el Señor Jesucristo, el Logos, que en hebreo es el Dabar, cuando Isaías dice, así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve al cielo si no ha cumplido con su trabajo de regar la tierra, así también mi palabra, mi Dabar, cuando va a la tierra no volverá vacía. El Logos vino a la tierra, el Logos que estaba con el Padre y el Espíritu en la eternidad y que estuvo en el principio, vino a la tierra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sigo leyendo el versículo 2. Este era en el principio con Dios, está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida. La semana pasada vimos que Jesús dijo, yo soy la vida, la resurrección, la vida. Bueno, en Él, en el verbo, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay que pensar en esto. En Él, en el Verbo, en el Señor Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Analiza el pensamiento de Juan. Para él, la vida solo es vida cuando hay luz, no cuando hay tinieblas. Por eso la luz prevalece sobre las tinieblas. Por eso los hijos de Dios tienen que andar en la luz. Tú no puedes decir que estás andando en Jesucristo o que has creído en el Verbo o que Jesucristo ha entrado en tu vida si tú no caminas en la luz. Porque Jesús, el Verbo, es la vida y la vida es la luz de los hombres. Infelizmente hoy hay muchos cristianos sinceros que están creyendo de alguna manera que como Dios es amor y como Dios es misericordia, pues entonces yo puedo vivir como quiera, que finalmente Dios me va a salvar porque Él es amor, porque sería incapaz de destruir a sus hijos. Es que, querido, no es que Dios va a destruir a nadie. El propio pecador se va a destruir solo. La muerte del pecador no es un castigo divino, es la opción humana, es la elección humana. Tú tienes la vida y la muerte. Y Dios te dice, escoge la vida, pero si tú quieres, escoge la muerte. Eso es tu opción, tu decisión. Pero no digas que yo escojo la muerte, pero Dios me va a salvar finalmente, porque la vida no combina con tinieblas. La vida es luz, combina con luz. Vamos a la siguiente parte del estudio. La palabra hecha carne, el logos. Mientras que para los filósofos del tiempo del Señor Jesucristo, el logos era algo teórico, Jesucristo deja de ser un concepto teórico y se hace carne, se hace ser humano y viene a este mundo. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel logos en griego, dabar en hebreo, aquel verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne. De aquí deducimos que el verbo es el Señor Jesucristo, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el Señor Jesucristo era la palabra, pero en el concepto de los griegos la palabra era algo teórico, un sonido. Pero Jesucristo no quería ser considerado por los hombres algo teórico. Se hizo carne, vino al mundo, habitó entre los seres humanos. En el idioma original da la idea de armó su tienda entre los seres humanos, vivió entre los seres humanos. Y Juan dice que vimos su gloria. Era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Percibe que el Padre envía a su Hijo, hecho carne, y el Hijo se mueve entre los seres humanos, y los seres humanos ven la gloria del Padre en el Hijo y aceptan al Señor Jesucristo. Y ahora Jesús, antes de irse al cielo, les dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. En otras palabras, el mensaje, la palabra, la doctrina, si quieres llamarle, tiene que dejar de ser una teoría en nuestra experiencia, tiene que hacerse carne. El Evangelio no puede ser teórico, el Evangelio tiene que hacerse carne en nuestra experiencia. Entonces, por donde nosotros vayamos, somos el Evangelio andante. El Evangelio con ropa, el Evangelio de carne. La gente no va a creer en una palabra bonita, la gente va a creer en una vida real, bonita, maravillosa, transformada. En ese sentido, reflejamos la gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio.
oír o no oír la palabra. Desde el principio fue así, querido. Dios habla, pero Dios no obliga a nadie a creer. Tú eres libre de creer o de rechazar la palabra. Si aceptas la palabra de Dios, tienes vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Pero si la rechazas, no estás rechazando simplemente la palabra, estás rechazando al propio Señor Jesucristo. Estás rechazando la vida, y al rechazar la vida te estás introduciendo al territorio de la muerte. Y puedes estar vivo biológicamente, porque respiras, te mueves, comes, trabajas, entras, sales, pero espiritualmente estás muerto, porque la vida, para ser vida plena, vida abundante, solo tiene que ser vivida en Cristo. Lejos de Cristo, cualquier cosa que vivas es muerte. Por eso es que la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No basta respirar para estar vivo. Hay que estar conectado a Cristo, ligado a Cristo, unido a Cristo, que es la fuente de la vida. Entonces vamos al texto, Juan 1, 9 al 12. Mira lo que dice. Aquella luz verdadera, la vida, el Señor Jesucristo, el Logos, el Dabar en hebreo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Porque la luz alumbra a todos. Pero si tú quieres, cierras los ojos y la luz no te sirve de nada. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Te hago una pregunta, ¿eres un hijo de Dios? Y tú me vas a decir tal vez, pues todos los seres humanos somos hijos de Dios. No es esto lo que dice aquí el texto bíblico. El texto bíblico dice, a los que oyeron la palabra, a los que recibieron la palabra, a los que aceptaron al Señor Jesucristo, les fue dado el privilegio de ser hijos de Dios. Y en cierta ocasión, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que endurecían su corazón, no aceptaban la palabra, les dijo, ustedes son hijos del diablo y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. O sea, si tú rechazas al Señor Jesucristo, no puedes simplemente por el hecho de haber nacido decir que eres hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que escucha la palabra, recibe la luz, abre sus ojos a la luz, aprovecha la luz. Pero si tú cierras los ojos a la luz, si tú endureces tu corazón a la palabra, pues entonces estás rechazando el privilegio de ser un hijo de Dios. En la cuarta parte de este estudio, nuevamente aparece el problema de creer o no creer. Leo Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Qué declaración extraordinaria! Dios amó de tal manera, su amor no tiene medida, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los buenos, dice al mundo, a los buenos y a los malos. Dios ama a todo ser humano. Tú me puedes decir, pero pastor, usted se está contradiciendo. Acaba de decir que solo son hijos de Dios los que aceptan la palabra de Dios en su corazón.
Sí, yo dije eso, efectivamente. Pero aquí no se está tratando de los hijos de Dios. Aquí dice el texto, de tal manera amó Dios a sus hijos. No, al mundo, a los que creen y a los que no creen. Es por eso que yo siempre digo, si tú crees, Dios te ama. Si tú no crees, Dios te sigue amando. Si tú aceptas, Dios te ama. Y si tú no aceptas, Dios te sigue amando. Solo que el amor de Dios no te vale para nada si tú no crees. Porque aquí dice, para que todo aquel que en Él, en el Señor Jesucristo, crea, tenga vida eterna. O sea, no es porque Dios te ama que te vas a salvar. Solo te vas a salvar si aceptas el amor de Dios. Porque tú puedes estar muriendo de sed ahí y yo te doy un vaso de agua. Si tú tomas el vaso de agua con la mano y lo bebes, vas a calmar tu sed. Pero si tú no quieres tomar el vaso de agua, te vas a morir de sed. Ahí con el agua al alcance de tus manos. Igual es el amor de Dios. Está a tu disposición. Dios te ama. Pero ese amor de Dios solo te sirve si tú aceptas. Y es interesante el raciocinio de Juan. Dice, Dios no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo. Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, aquel que lo acepta está a salvo, pero aquel que lo rechaza ya se condenó. Nadie lo va a condenar. Él se condenó. Él rechazó la vida. Y si rechazó la vida, voluntariamente entró al territorio de la muerte. Y ojalá que esta muerte fuese inmediata, porque si tú rechazas al Señor Jesucristo y te mueres, literalmente te mueres, entonces pues ya el muerto no sabe nada, ya no sufrirías. Pero el asunto es que tú entras al territorio de la muerte espiritual, biológicamente sigues viviendo, pero vives una vida que no es vida. Por eso hay mucha gente que dice, esta vida es un infierno, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Mi vida no tiene sentido. Claro, ¿cómo va a tener sentido si estás lejos de la vida que es el Señor Jesucristo? Pero cuando el Señor Jesucristo está en tu corazón, cuando tú aceptas a Jesús, de mañana te despiertas y puede estar lloviendo, nevando, puede estar haciendo frío. Tú sales lleno de vida en tu corazón, abrigado, el viento castigando tu rostro, pero lleno de vida. Desempleado, vas a buscar empleo, pero no eres pesimista, vas lleno de vida porque Cristo está en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, pues la vida está en tu corazón. Llegamos al fin de este estudio hablando del tema de la gloria de Dios, una vez más. Y aquí vamos a mencionar la diferencia entre la gloria divina y la gloria humana. Quiere decir, lo que los hombres entienden por gloria y lo que Dios entiende por gloria. Leo Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús en su oración postrera le dice a su Padre, Señor, la hora está llegando. ¿Qué hora? La hora de la glorificación. Por eso dice, glorifica a tu Hijo. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? A su muerte en la cruz del Calvario. Entonces aquí viene el concepto diferente de gloria que los hombres tienen y que Dios tiene. Porque ¿cómo se glorifica a un ser humano? Se lo lleva a un palco, las luces prendidas, la gente aplaudiendo, se le entrega una corona de laureles. Ese hombre está siendo glorificado, homenajeado. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno, tal vez merezca un diploma, una medalla. Así se glorifica a los hombres y así glorificamos los hombres. Pero la gloria de Jesucristo era diferente.
Él estaba subiendo a la cruz del Calvario para ser castigado como un delincuente. No le iban a dar una corona de laureles, le iban a colocar una corona de espinas. Iba a ser clavado como un asesino. Sus manos clavadas en la cruz iban a sangrar y en la sangre se le iba la vida. Estaba siendo glorificado. Porque mientras los hombres entienden por gloria el homenaje, el brillo, y el brillo seduce y atrae, y por eso todos corren atrás de la gloria, el que acepta a Cristo, el discípulo del Señor Jesucristo, tiene que aprender a caminar en las pegadas de su Maestro. Y tiene que buscar la gloria no humana, sino la gloria divina. Y esa gloria muchas veces es vergüenza, es humillación, es tristeza, es dolor, es renuncia. No te preocupes porque no eres homenajeado. Preocúpate en glorificar a Dios, en ser glorificado ante los ojos de Dios. Oh, querido, es difícil en ese aspecto aceptar el camino cristiano, porque es un camino de renuncia. Pero nada que el Señor Jesucristo te pide que renuncies es porque Él quiere quitarte algo que te hace bien. Si Él te pide que renuncies, es solo a las cosas de esta vida que te destruyen, que te acaban, que tal vez tú no te des cuenta en esta tierra, pero esas cosas que te perjudican y finalmente te hacen perder. Pero si hay algo bueno, Dios nunca te va a quitar, nunca te va a pedir que renuncies, porque Él es vida y quiere llevarte por el sendero de la vida.